El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Gastelo Flores. Y bueno, para ir iniciando esta conferencia, les comento que ella es una mujer cisgénero, mexicalense, psicóloga, investigadora y activista por los derechos de las personas LGBTTIAQ+, e infancias, entre ellas las infancias trans. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con entrenamiento en violencia de género por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América. Es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Obtuvo el grado con un summa cum laude por su tesis sobre heteronormatividad en la terapia familiar con una familia lesbomaternal. Es directora del Centro de Psicología Infinitamente y presidenta de la Asociación de Psicólogos de Mexicali por los Derechos Humanos. Tiene una experiencia de 10 años realizando investigación con grupos vulnerados, niñez y diversidad sexual, con énfasis en el ejercicio ético de la práctica psicoterapéutica, familias, sexualidades y géneros diversos. Desde hace 15 años se dedica a la atención particular de la salud mental en Mexicali y ha sido docente de licenciatura y maestría en la ciudad de Mexicali, Baja California. Actualmente se dedica a la atención de la salud mental en el ámbito privado y realiza activismo para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTIQ+, e infancias trans. Cuenta entre su trayectoria con una publicación que se titula Prejuicio, Discriminación y Homofobia hacia las personas LGBTTI desde el ámbito de la salud mental, que publicó en coautoría con Sahagún en la revista científica del Amazonas. Y bueno, ella nos acompaña el día de hoy para comentarnos, para dictar la conferencia titulada Entre la calle y la academia, tensiones y reflexiones desde una psicología política mexicalense. Ella está en este momento desde Mexicali, acompañándonos a nosotros acá en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en este último día previo a vacaciones, muy interesados en escucharle. Entonces, pues te doy la palabra, Claudia. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Y pues muy agradecida de estar acá con ustedes en este ciclo de conferencias que tienen como parte del posgrado en Psicología Social. Me siento muy honrada de estar con ustedes y también muy privilegiada de que mi voz pueda escucharse en estos espacios. Así que muchas gracias. Y pues bueno, me gustaría iniciar esta conferencia tomando como referencia el título de la misma. Hay algunos aspectos que quisiera ir compartiendo con ustedes a partir de un trabajo de algunos y algunas colegas, psicólogas y psicólogo de aquí de Mexicali, que hemos estado trabajando en un proyecto de psicología política desde la calle. Y esto, pues bueno, con la intención de hacer una ruptura con la forma tradicional en la que se venía haciendo psicología acá en nuestra ciudad, una forma de hacer psicología individualista, con una mirada poco crítica y reflexiva, indiferente ante las problemáticas sociales, sin una postura clara, abierta o definida con respecto a las desigualdades, a las violencias, a las diferentes realidades que viven los grupos que históricamente han sido vulnerados, como es el caso de la comunidad LGBTIAQ+. Y bueno,
con una propuesta de una psicología política subjetiva, una psicología política colectiva, una psicología desde donde hacemos una postura abierta y pública con respecto a las ideologías que tenemos en temas que pueden resultar controversiales, como lo es la interrupción legal del embarazo, que recientemente se aprobó en Baja California, esta despenalización, también con respecto a personas que tienen uso de consumo de sustancias, también nos hemos manifestado en otras pues problemáticas con respecto a la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTIAQ+. Entonces, pues bueno, esta charla es compartir con ustedes a través de una narración algunas experiencias de tensiones que han dejado reflexiones con respecto a este proyecto, a esta propuesta en el que trabajamos desde la calle, haciendo psicología de una manera no tradicional en nuestro contexto. Y bueno, para ello me gustaría poder contextualizar el lugar, unos aspectos del lugar y del tiempo en donde este proyecto se gestó y este proyecto también se realizó, se encuentra en marcha todavía. Y uno de ellos es platicar de dos elementos que son esenciales para que pueda comprenderse esta propuesta y que tiene que ver con el lugar, con nuestra ciudad. Y dos de ellos son el tema de la frontera y el tema del clima, que están vinculados con estas prácticas psicológicas que hemos hecho y también con los movimientos sociales, en este caso de la comunidad LGBT. Y pues bueno, en el aspecto de la frontera es una, digamos, una particularidad que hace que la ciudad funcione de cierta manera, en donde parte de las prácticas cotidianas que tienen quienes residen acá se encuentra el ir al otro lado, como le llamamos, que significa pues ir, ¿no?, a Estados Unidos. Mexicali pues es una ciudad vecina con el estado de California. Y tenemos como ciudad al lado a Caléxico, una ciudad pequeña que poco a poco y todavía más a partir de la pandemia cerró muchos de los negocios con los que pues funcionaba esta ciudad y que ha traído también otras realidades a partir pues, de esto que estamos pasando. Y este tránsito migratorio, que es parte de esta ciudad fronteriza, un tránsito, ¿no?, en el que constantemente vemos a personas que cruzan al otro lado a estudiar, a trabajar, y también personas que de regreso a México vienen y visitan a su familia o que viven en ambos lugares, ¿no? Este tránsito que hay y que es cotidiano y es parte de la ciudad también nos hace notar el flujo constante de migrantes, muchos de ellos que se quedan varados con la idea del sueño americano, en donde los espacios que tiene la ciudad hacen muy evidente las cuestiones de desigualdad y de precarización económica, sobre todo en grupos de personas que vienen buscando una posibilidad de vivir, una posibilidad de comer, de tener un techo, ¿no? En contraste con las personas que tienen una economía más relajada por tener un sueldo en dólares y vivir en México. Entonces, como parte de ese contexto también de la ciudad, se encuentra que ha sido, ¿no?, Mexicali, como parte del estado de Baja California, gobernado durante más de 30 años por el Partido Acción Nacional, y que es un elemento que me parece que es relevante para poder comprender algunas de las especificaciones que hay dentro de los movimientos sociales que se han gestado también aquí en nuestra ciudad, y que uno de ellos ha sido y de los más, creo yo, recientes, la lucha, ¿no?, por el agua.
y que aparejado a esto también se encuentra la lucha por el reconocimiento de esta comunidad LGBT en dos temas. Uno, que es el matrimonio igualitario, que también este año se aprobó, y otro que se encuentra actualmente en discusión, que tiene que ver con la ley de identidad de género, con la que no se cuenta aún en el Estado. Y bueno, en ese contexto también creo que es importante comentar que otra de los elementos que se vuelven relevantes en esta ciudad tiene que ver con las condiciones climáticas, en donde alcanzamos temperaturas extremas, en donde en el verano, por ejemplo, podemos estar arriba de los 50 grados, y en el invierno podemos llegar hasta los hasta menos del cero, ¿no? Dependiendo de el momento en el que nos encontremos. Entonces, creo que también estas cuestiones de la temperatura han hecho que pueda comprenderse la resistencia que se puede tener cuando la lucha antes de pandemia era prácticamente a pie, ¿no? A pie y en temperaturas pues extremas. Y también esta vivencia que estamos atravesando, ¿no? Sobre esta pandemia nos ha hecho que muchos de estos movimientos hayan echado mano de otras herramientas para poder llevarse a cabo, como por ejemplo lo que ya conocemos con los movimientos que se han dado en caravanas, ¿no? En donde no es lo mismo y no es esta misma experiencia el ir y exponer el cuerpo en la calle con las pancartas que ir adentro de un auto, ¿no? Con algunos mensajes. Entonces, en esta, digamos que a partir justamente de esta pandemia y que se empiezan a utilizar estas formas, ¿no? De mostrarse y de hacer esta lucha, es que también empiezan a haber algunos cambios y una mayor posibilidad de que otras personas se sumen a estos movimientos sociales, sobre todo por las cuestiones climáticas que tenemos en la región. Y en ese contexto es que se encuentra o unas historias alrededor del movimiento LGBT aquí en nuestra ciudad, que justamente tiene un poco más de 30 años, pero que hasta recientemente, quizá algunos 3 años, dos más particularmente, ha cobrado una mayor relevancia y ha tenido una mayor presencia en las decisiones políticas que se han tomado, pero también me parece que es importante, ¿no? Mencionar que también tiene que ver con un cambio, ¿no? En el partido que se encuentra en el poder. Y por ahí hay muchísimas, digamos, pues precisiones, creo yo, puntualizaciones que pudieran hacerse con respecto a esta apreciación, porque si bien es cierto que no podríamos decir que es solo a partir de ese cambio de gobierno, sí tiene que ver muchísimo con las personas, ¿no? Que empezaron a ser más insistentes en la modificación de ley, por ejemplo, del caso del matrimonio igualitario, ¿no? Y que tiene que ver también con una agenda política que actualmente dentro de las instituciones gubernamentales pues se ha llevado a cabo y se está llevando a cabo. Entonces, eso ha hecho relevante que estos movimientos anterior a esta pandemia, por ejemplo, habían sido movimientos muy pequeños, de grupos muy pequeños, y con pequeños me refiero a lo mejor a 5 personas, ¿no? Que podían levantar la voz y que buscaban las formas de tener una visibilidad pública, ¿no? Para realizar la exigencia de sus derechos. Y que en la constitución que tiene la ciudad hay un espacio que es el espacio justo del cruce de la frontera, ¿no? Un espacio que históricamente ha estado constituido por centros nocturnos, bares y antros,
que tienen también algunos espacios para la comunidad LGBT, que son estos espacios en donde, ¿no?, visiblemente podían mostrarse las personas. No así en la esfera pública, ¿no?, en la cuestión de el ámbito político y en la exigencia de sus derechos. Y esto es interesante porque siguiendo, por ejemplo, las investigaciones del doctor Raúl Balbuena, quien es un pionero aquí en la ciudad de Mexicali en estudios LGBT, tiene algunos hallazgos, ¿no?, que encontró con respecto a este tipo de ausencia en las manifestaciones políticas y que, bueno, creo que tiene que ver con muchas cosas según lo que refiere, y una de ellas es, por supuesto, poder considerar al sujeto como una persona con agencia que finalmente decide, ¿no?, si salir del closet públicamente o no. Pero sobre todo lo que nos indica es que, bueno, cuál es el sentido o los sentidos que pueden tener estas decisiones. Y uno de ellos son las posibilidades que se pueden obtener o que pueden conservar y no perderlas con respecto al anonimato. Y esto también se vincula con una investigación muy reciente de el doctor Abraham Cerrato, que presentó en su tesis doctoral este año un estudio sobre la vejez LGBT aquí en la ciudad de Mexicali. Y es muy interesante desde mi punto de vista lo encontrado por este investigador, porque nos hace notar también que este silencio y este closet tiene una función justamente de protección, ¿no? De protección de cuestiones, por ejemplo, de estabilidad económica y de ciertos recursos con los que se puede mantener un estado de bienestar con respecto a la salud y a las redes familiares también como redes de apoyo que pueden mantenerse con las personas LGBT en la vejez. Entonces, creo que no es, por supuesto, azaroso que este movimiento que hasta hace pocos años era poco representativo, poco visible, poco numeroso, recientemente haya cobrado una fuerza bastante grande desde mi punto de vista, en donde ya hay cientos de participantes en estas caravanas y en estas marchas, ¿no? Y estos elementos que nos hacen comprenderlo, pues tiene que ver con el momento también sociohistórico y político en el que estamos viviendo, con este cambio que tuvimos acá en cuestiones de los partidos políticos, pero también en una cuestión de la pandemia que nos ha limitado en muchas cosas y ha posibilitado otras formas de manifestación. Y aunado a eso, también creo que digamos que se apareja el tema de esta lucha nacional que ha habido de las familias de niños, niñas y niñas trans, que ha tenido su lugar también acá en Mexicali, ¿no? Y donde nos hemos unido también a esta lucha de la comunidad LGBT por la exigencia de los derechos humanos que les corresponden. Y bueno, en ese contexto entonces es que hay un evento en particular que hizo que posibilitó que este proyecto de psicología política de la calle pudiera llevarse a cabo. Todo lo anterior, esto que estaba sucediendo, ¿no?, con esta poca participación política y demás, también tocaba al ámbito de la psicología, en donde era este grupo totalmente invisible y en este tipo de toma de decisiones, ¿no? Pues gubernamentales. Y creo yo que también esto es relevante porque es justamente un evento, un movimiento social de una nueva generación en donde hay personas jóvenes, ¿no? De 19 de años, de los 20 años, que hace una posición, ¿no?, en una de estas caravanas que fue muy interesante en donde
Este grupo de jóvenes, alrededor como de unos 15 jóvenes, quizá 20 jóvenes, en el verano del 2020, frenan con sus cuerpos una caravana de este grupo nacional que tenemos acá que en México, que se llama, ¿no?, el Frente Nacional por la Familia, que por supuesto tiene lugar también en Baja California y en la ciudad de Mexicali, en donde estaban realizando una caravana de autos para manifestarse en contra, ¿no?, del matrimonio igualitario cuando este estaba todavía a discusión en el Congreso del Estado. Entonces, es muy interesante cómo un nuevo grupo, ¿no?, de jóvenes se organiza en estas altas temperaturas que tenemos en el verano y con sus cuerpos bloquean una calle y frenan esa caravana y la desarticulan. Pero creo que también pues este evento de resistencia de estos jóvenes fue todavía el empuje, creo yo, para poder hacer esta convocatoria hacia que también los psicólogos, ¿no?, pudiéramos unirnos a tener una voz y a manifestar una postura también ideológica, ¿no?, con respecto al tema. Y fue que parte de esta caravana, y en otros espacios también lo he comentado y lo hemos charlado, estaban participando algunos terapeutas familiares, ¿no?, de aquí de la ciudad de Mexicali, y en particular hubo una manifestación pública de uno de ellos en donde comentaba que estaba en esa caravana a favor de la familia, la única forma de familia, que era la de un hombre con una mujer y con sus hijos, ¿no? Esta familia llamada tradicional. Entonces, a partir de ello, pues bueno, creo que ya se había estado gestando este proyecto, ¿no?, de psicología política a través de algunos afectos, como por ejemplo, creo la rabia, la impotencia, ¿no?, de ver cómo los discursos LGBT-fóbicos, discriminatorios, también discursos misóginos y demás por parte de muchos de nuestros colegas acá en la ciudad eran parte, ¿no?, de la realidad que vivimos como gremio. Y creo que se gestaba también, cuando menos en mi persona, diferentes interrogantes con respecto a por qué no se hace nada, ¿no? Porque estamos en una posición privilegiada en ciertos sentidos, ¿no?, por el solo hecho de tener acceso a los estudios universitarios, quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar un posgrado, pero no estamos, ¿no?, también contribuyendo a que estas realidades tan desiguales puedan tener un giro, un cambio. Entonces, bueno, a partir de ese evento es que esta convocatoria se hace y la sorpresa fue encontrar un grupo de aproximadamente entre 70 a 80 psicólogas, psicólogos y psicólogues, participaron, ¿no?, en estos eventos que se empezaron a realizar en la calle, acompañando en nuestra calidad de aliados y algunos miembros de la comunidad LGBT, ¿no?, colegas también. Pero ahí creo yo que también es cuando empiezan a surgir estas tensiones que nos llevan a reflexionar varias cosas. Y una de ellas es que per se la participación política y estos pronunciamientos públicos no necesariamente hacen evidente la ideología o la postura que puede tener alguien que ejerza la práctica clínica, por ejemplo, de la psicología, porque notamos que había una serie de particularidades y una de ellas que a mí me parece que es muy relevante y que creo que tiene que ver justamente con un texto que tiene el doctor David Pabón Cuéllar, ¿no?, sobre estas 12 complicidades que tiene la psicología con el sistema. Y esto tiene relación justamente con que algunos colegas abanderaron, ¿no?, la causa por el movimiento LGBT
siempre y cuando hubiera una retribución y un beneficio económico en mostrarse como aliados de la comunidad, ¿no? Y esto lo vimos en ciertas contradicciones, ¿no?, que empezaron a surgir a partir de este movimiento. Por ejemplo, en este grupo de psicólogos que forma actualmente terapeutas familiares en la ciudad, que se sumaron a este movimiento social de psicólogos, ¿no?, por los derechos humanos, que ahora estamos ahí en una asociación. Pero que a la vez tenían en la fila de sus estudiantes próximos, ¿no?, a graduarse, a uno de estos terapeutas familiares abiertamente LGBT-fóbicos, en el que pues no se iba a hacer ninguna intervención porque finalmente era una matrícula más, es decir, un ingreso más que sostenía, ¿no?, el negocio, digamos, ¿no?, de formar o de formar, no lo sé, terapeutas familiares, ¿no? Entonces, hubo una serie, ¿no?, de cosas por ahí que fueron bastante reveladoras, ¿no?, con este movimiento y que, pues, creo yo que ha hecho que se vuelva bastante difícil la producción de conocimiento, que es ahí donde yo quiero, ¿no?, charlar también sobre este vínculo que hay entre la calle y la academia por todas las complicaciones que existen al interior del mismo movimiento, ¿no? Eh, y bueno, entonces, que ahora voy hacia allá. Digamos, en este tipo de tensiones, ¿no?, que empezaron a hacerse notar, a mí me parece importante mencionar que al final son cuestiones, todo esto que ya estaban, o sea, cosas que ya pasaron y que el movimiento lo único que hizo fue ponerlas, ¿no?, como al descubierto, afuera, visibles, digamos, ¿no?, que se manifestaran de una manera más explícita. Y eso creo que ha sido, aunque no ha sido favorable lo que hemos encontrado, pero creo que ha sido una de las contribuciones de esta asociación, porque a partir también de esta participación política que empezamos a tener como grupo de psicólogos, psicólogas y psicólogues, también se da los contradiscursos, por ejemplo, de colegas que entonces salieron del closet, digamos, pero en una cuestión, ¿no?, de ideologías religiosas para manifestarse, ¿no?, por ejemplo, a favor de las terapias de conversión, que se encuentran dentro de estos llamados ECOSIC, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, que actualmente están considerados como tortura hacia las personas. Entonces, esto también fue muy importante porque nos hace ver finalmente que estas prácticas forman parte del ejercicio de la psicología también en nuestra ciudad y que forman parte también, contribuyen por supuesto al mantenimiento del status quo, al mantenimiento de las violencias, al mantenimiento incluso de discursos LGBT-fóbicos que sabemos que tienen una consecuencia grave en la vida de las personas, ¿no? Desde, como lo sabemos también, la ideación suicida, hasta posibilidades que tienen que ver con lo social, el poco acceso a la educación, al área laboral, ¿no?, el exilio de la familia, etcétera. Entonces, en todo este contexto de mucho movimiento, es que eh, se generan también, ¿no?, adentro de este grupo o estos grupos de colectivos también ciertas tensiones que tienen que ver, por ejemplo, con las molestias que pueden existir por parte de algunas mujeres lesbianas acá del movimiento sobre que los infantes ahora tengan una presencia en el movimiento de la lucha por los derechos LGBT, que ha sido un tema nacional también en el que nos encontramos atravesando y que ha estado en discusión también estas cuestiones, ¿no? Sobre todo se ha puesto en cuestión el tema del adultocentrismo, ¿no? Y también hay una serie de pues digamos, equivocaciones al pensar en las cuestiones de descubrimiento y de decisión que tienen los niños.
Entonces, niños, niñas y niñas, ¿no? Entonces, ese también ha sido un tema acá porque justo este año se da la primera manifestación de uno de los movimientos sociales, ¿no? Por la celebración, digamos, ¿no? De la culminación del derecho al matrimonio igualitario y en donde hay una participación de la niñez trans y su familia aquí en la ciudad. Entonces, ahí me parece que mucho de este activismo también, cuando menos el que yo he visto acá en la ciudad en este tema, pues es también un activismo, creo que hay que decirlo, despolitizado, un activismo que ha tenido muchas limitaciones, ¿no? En cuestión de una crítica desde, creo yo, desde el ámbito, ¿no? De la reflexión académica, teórica, y también creo que esto atiende justamente a una realidad desigual, en donde para muchas de estas personas con estas discriminaciones y violencias ha sido más difícil, por supuesto, que para una persona cisgénero y heterosexual el acceso, ¿no? A la educación. Sin embargo, creo que aquí es muy importante puntualizar que estas dificultades que se ven al interior del movimiento tienen que ver con la ausencia de una mirada interseccional que nos hace ver que podemos ser sujetos diversos en diferentes áreas de nuestra vida y que siempre vamos a tener privilegios y opresiones frente a un otro, ¿no? Esa parte yo creo que es medular en este tema y también en estas reflexiones, ¿no? Que han surgido a partir de todas estas cuestiones de trabajar en la calle, porque pareciera que volvemos a viejas discusiones, como por ejemplo, ¿quién puede hablar de qué? ¿No? Y en ese sentido creo que hay todavía, y se mantiene, ¿no? Una mirada en muchas ocasiones de derecha en grupos que se pueden considerar progresistas, ¿no? Entonces, es un poco lo que sucede acá y que también se ha hecho notar, ¿no? La división de grupos de feministas, ¿no? De mujeres, en donde esta visibilización del movimiento trans hecho por varones trans de Baja California, que recientemente aparece a finales del año 2020 y que se ha mantenido durante este 2021, pues bueno, ha hecho justamente lo mismo que sucedió con el grupo de psicólogos que trabajamos por una psicología política, es decir, hay una manifestación a favor de los derechos de algunas personas y entonces hay un contradiscurso, ¿no? En ese sentido, también pasa acá que aparece estos discursos, ¿no? Que son trans excluyentes y hace escaso un mes y medio, aparecen unas pintas en la ciudad con discursos transfóbicos, por ejemplo, cosa que no era algo, digamos, común o que no había sido visible en ese sentido. Entonces, estas posturas, ¿no? Que están y que estamos en esta lucha han posibilitado que todas, no sé, bueno, no, perdón, no sé si todas, sino que algunas de estas posturas, ¿no? Se hagan más evidentes y que tengan una participación, ¿no? En contra de algunos derechos humanos para las personas. Y pues bueno, en ese sentido, las dificultades que he encontrado, ¿no? Para esta producción de conocimiento, pues son muchas. Creo que seguro sonaré algo desalentadora en ese sentido, pero creo que es importante, ¿no? Compartirles lo que nos ha pasado acá y que tiene que ver con una demanda de todas las necesidades que tienen estas personas y que les han sido negadas, en la que el trabajo, ay, perdón, mis gatitas, en el que el trabajo de la calle es un trabajo que
en mi experiencia ha sido muy cansado. Ha sido muy demandante y siempre todas las necesidades que van surgiendo y sobre todo porque tenemos que acercarnos, ¿no? Al ámbito también de las políticas públicas, desde donde se construyen, por ejemplo, como una parte importante, este vínculo, ¿no? Con diferentes autoridades, que también hay que entender y hay que aprender muchísimo sobre el lenguaje, ¿no? Y sobre las reglas que tienen para poder interpretar y poder tomar acciones con respecto, ¿no? A la forma de actuar que van mostrando con respecto a los acuerdos, ¿no? Que se pueden hacer, a las exigencias y solicitudes y demás. Creo que es un lenguaje distinto, creo que también ha implicado que entremos a estudiar, ¿no? De diferentes miradas, ¿no? Toda esta cuestión política que tenemos acá por parte de los partidos políticos y además ha implicado también que estemos, ¿no? Siempre en una constante revisión y reflexión sobre nuestras propias prácticas. Es decir, esta mirada crítica que se propone desde esta postura que abandero no está centrada en una crítica solo hacia lo que está afuera, ¿no? Sino que partimos de la idea de que necesitamos pensarnos nosotros mismos en este movimiento. ¿Cuáles son las cosas que nos atraviesan? ¿Cuáles son esas subjetividades de las que hablamos? ¿No? Y sobre todo, ¿cuál es el sentido de lo que proponemos? ¿No? ¿Para qué lo estamos proponiendo? ¿Cómo lo entendemos también? Eso me parece que es muy importante. Y eso ha sido, honestamente, un trabajo arduo. Inacabado, creo que no llegará a un punto en donde se ha acabado, pero hemos encontrado que esto pues ha superado nuestras posibilidades, ¿no? Para producir conocimiento porque la calle ha sido realmente muy demandante y las necesidades que tiene esta población también son enormes. Aunado a ello, creo que de esto a veces poco se habla, pero creo que es muy importante mencionarlo, se encuentra también lo que nosotros vivimos y cómo somos afectados por todo ello. Nosotros también sentimos, nosotros también hemos sido, ¿no? Pues sobrevivientes de algunas discriminaciones, de algunas violencias, en mi caso por razón de género, y entonces creo que ese tipo de vivencias también suman a la complicación que puede tener lo que implica poder producir conocimiento desde la calle, ¿no? Desde el tiempo que vamos a destinar para ello y que también al interior del movimiento pareciera en muchos sentidos que puede ser esto poco valorado, ¿no? Y que también hay un juicio sobre a nuestras compañeras académicas por juzgarles solamente en una de sus intersecciones y ver que están en un lugar privilegiado. Y entonces yo creo que ahí habría que cuestionarnos, ¿no? ¿Ok? Privilegiado con respecto a las personas que no han tenido acceso a esos lugares, ¿no? En la educación, pero ¿cómo podemos considerar privilegiado el espacio que ha logrado una compañera en la academia con respecto al que ha logrado, por ejemplo, un varón, ¿no? Cisgénero, blanco, etcétera? Entonces, yo creo que esta mirada interseccional es muy necesaria para poder tener una comprensión de lo que estamos haciendo, de la realidad que vivimos, de las intervenciones que hacemos, ya sean en la calle, pero también en otros espacios como el espacio, ¿no? De la atención psicológica, en mi caso, ¿no? Particular. Y esas también dificultades, ¿no? A las que me he enfrentado como investigadora independiente, pues justamente tienen que ver con la posibilidad de tener el tiempo de producir el conocimiento, pero no tener, por ejemplo, una paga al respecto, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? Tiene que haber alguien al final, una institución, tenemos que tener una forma, ¿no? En la que podamos tener un recurso para poder hacer la investigación. Y que dentro de nuestra asociación pues no lo tenemos hasta el momento.
Entonces, son estas cuestiones que yo les comparto, quizá muy de aspectos muy prácticos, ¿no? Que me ha tocado vivir y ver en la calle, en este movimiento por los derechos de las personas LGBT, con un intento, ¿no? Este intento que tenemos acá de esta psicología política, ¿no? Subjetiva, pública, abierta, colectiva, social, y que tiene dentro de todo esto, pues bueno, creo yo, muchos retos tenemos todavía, algunos de ellos, ¿no? Con ciertos caminos a transitar, pero algunos de ellos también, pues bueno, con dificultades que no hemos podido resolver y que pues es inevitable, ¿no? Tenerlas presentes. Entonces, pues bueno, va un poco de ello. Este proyecto que estamos realizando acá en Mexicali, Baja California, tiene aproximadamente 1 año y meses, ¿no? En el verano del 2020 lo iniciamos y pues bueno, tenemos todavía muchísimo trabajo por delante, pero la satisfacción, cuando menos, de que seguimos y seguiremos trabajando con las posibilidades que tenemos por una psicología que sea claramente abierta en las cuestiones ideológicas y que reconozca las subjetividades como formas de mantener una lucha y contribuir de alguna manera profesional también desde los espacios, ¿no? Sociales y en colaboración con otros colegas que creemos en la dignidad humana como una parte esencial de la práctica psicológica, en donde también creemos que estas posiciones no pueden obviarse y no podemos ser indiferentes ante toda esta desigualdad que viven muchos de estos grupos. Y pues bueno, quisiera dejarlo acá por si hay algún comentario y demás, pues lo platicamos. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Gastelo. Muy interesante, muy profundo, invita muchísimo a la reflexión, todo el planteamiento de su conferencia, del trabajo que está realizando. Y pues ojalá se animen a expresar dudas, comentarios, preguntas. Yo tengo algunas aquí anotadas, como 4, pero me espero. me espero. No sé quién quiera comenzar. Si quieres comenzar tú, Eli. Sí, bueno, tengo algunos comentarios. Felicitarte por compartirnos esta experiencia. A mí me parece que este diálogo, ¿no? De pronto entre el ámbito académico, que parece netamente académico, que aparece muchas veces tan divorciado, tan separado de todo lo que ocurre en la calle, en los movimientos sociales y en todos esos ámbitos donde a veces la institución universitaria, académica no alcanza a llegar a escuchar, a involucrarse, ¿no? Y en ese sentido me parece muy valioso este intercambio, que tengamos este intercambio, pues desde un posgrado, ¿no? Que desde una psicología social que prioriza la intersubjetividad, la subjetividad y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo colectivo, pues me parece muy interesante tu conferencia. A mí me gustaría, digamos, tengo algunas inquietudes respecto a lo que implican estos movimientos sociales, digamos, más recientes, ya de varias décadas para acá. O sea, se ha puesto y se ha cuestionado o se ha hablado mucho de esta transformación de los movimientos sociales que antes eran convocados con categorías sociales como mucho más amplias y abarcativas, como la clase social, por ejemplo. En este sentido, la pregunta iría, o la reflexión que me gustaría que tuviéramos en torno a, con identidades y con necesidades y con problemáticas de grupos cada vez más específicos, cada vez más segmentados, ¿cómo sería esta cuestión, pues, de pensar un movimiento social en una transformación que transversalmente integre, incorpore, digamos, estas necesidades? O sea, porque incluso dentro de la misma comunidad LGBT y más, hay una diversidad enorme, ¿no? Y también, a la vez, cómo
este grupo tan amplio y tan diverso está atravesado, querámoslo o no, también por la clase social, ¿no? Entonces, de pronto se desdibuja, pero de pronto se nos revierte porque hay diferencias al interior. Y también pensaba un poco, digamos, en un contexto, digamos, tan diverso en términos de que hay muchísima, mucho movimiento migratorio, tanto de llegada como de salida, como de paso, ¿no? Y a mí me parece que esto también está implicando o estaría preguntando sobre una identidad que es también de una enorme complejidad. ¿Qué significa ser mexicalense, ¿no? O sea, hoy en día con todas estos, o sea, se me hace como algo en sí mismo, otra vez, como totalmente complejo, ¿no? No sé, esa, ese trastocamiento de estas, por un lado, identidades y por otro lado, de los movimientos sociales. O sea, tú de cerca y en la calle, como tú lo señalas, ¿cómo lo verías o cómo te lleva a reflexionar el fin de las grandes categorías, ¿no? Por ejemplo, como estandarte de lucha, o no? Y por otro lado, por ejemplo, el movimiento específico feminista, ¿no? Ante el incremento de los feminicidios a nivel nacional, no sé exactamente cómo está el tema en Mexicali, pero me parece que en sí mismo es una demanda independiente tal vez y totalmente válida, ¿no? O sea, ¿cómo es que compiten de pronto estos grupos? Y creo que se articula con este tema, ¿no? De esta segmentación del movimiento. Eso. Sí, muchas gracias, Eli, por comentarlo y llevarnos también a esa reflexión que creo que es algo que ha dado por ahí vueltas en mi cabeza en varias ocasiones. Y, sabes, creo que este tema justamente de esta segmentación, ¿no? De la colectividad, creo, desde mi punto de vista y mi experiencia acá, que ha llevado a la fragmentación también porque cada una de estas necesidades, ¿no? Que hay al interior de esta comunidad, aunque está, digamos, rodeada, ¿no? Del tema de la desigualdad, las violencias y la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, dentro de todo ese abanico que existe, pues bueno, es algo por ahí que atraviesa, ¿no? A todas, todos y todes. Pero sí me parece que acá lo que ha pasado un poco es que pareciera como si cada una de estas necesidades la lleváramos hacia una lucha que parece más individual, ¿no? Aunque se sigue siendo parte de la colectividad. No sé, es un poco, creo yo, a veces me ha parecido como paradójico, ¿no? Estar en algunos grupos en donde, por ejemplo, se considere que si soy una persona, qué sé yo, lesbiana o si soy una persona heterosexual, no puedo hacer una opinión sobre los varones gays, por ejemplo, no puedo hacer una opinión sobre la comunidad trans, que dentro de la comunidad trans también hay sus especificaciones, ¿no? Entonces, creo yo que estas grandes categorías de los que solían tener estos movimientos sociales, ahora pareciera que va a ser, pienso yo, una lucha que de pronto se vuelve más en lo particular o en lo que solo le atañe a la intersección de la persona que lo está padeciendo, digamos, ¿no? Y que mientras no sea algo que yo no padezca, entonces pues no tiene mucho sentido, ¿no? Como colaborar. No sé, creo que puede ser un poco por ahí. Y creo también que en el caso, ¿no? De estos movimientos también de grupos de los diferentes feminismos que hay, también ha habido en este momento una cierta
división, ¿no? Como de diferentes posturas también de cómo se interpreta, ¿no? Los feminismos y cuál es la lucha, cómo la van a hacer. Entonces, creo que también va en el mismo sentido, ¿no? De aquello en lo que solo yo creo o solo lo que me afecta o solo lo que yo pienso es por donde voy a transitar. Y entonces, pues bueno, estoy dentro de quizá una esfera del feminismo, pero mi recorrido será otro, ¿no? Estoy dentro de una esfera grande de la comunidad LGBT, pero mi recorrido será otro, ¿no? Y la división me parece que cada vez es más evidente. E incluso creo que dentro de todo esto, un poquito como lo que comenté hace un momento, se encuentra también que en muchos de estos discursos, que también hay que decirlo, aunque están en estos movimientos, pues no todos son reflexivos o no todos son críticos. Creo que hay una reproducción importante de discursos de la derecha, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando se esencializa, ¿no? La idea de mujer en unos genitales. Creo que es algo, ¿no? Que parecía, ¿no? Superado hace muchos años y volvemos a esa discusión. Entonces, no sé, creo yo también que hay muchas cosas que se ponen ahí en juego y también creo que las interrogantes a mí me han ayudado quizá a mantenerme en el espacio y tomar también distancia, ¿no? Sobre algunas cuestiones pues que ya no comparto. Y estas interrogantes tienen que ver con, bueno, en el caso, ¿no? De las mujeres que apuestan por una definición de mujer con base en tener una vulva, ¿no? Que fueron una de estas, digamos, manifestaciones transfóbicas, ¿no? En contra de las mujeres trans acá en Mexicali. Yo a veces, pues, he pensado esta pregunta de quiénes somos también nosotras para decirles a las otras cómo van a definirse. Creo que el problema está cuando queremos apostar como nuestra definición única y que sea para la colectividad. O sea, ahí me parece que hay un problema grande y que además cuando quiero apostar por mi propia definición para imponerla a la colectividad y que eso todavía implica una afectación en la vida de las personas, pues me parece que es muy grave y que volvemos nuevamente a discursos pues conservadores en realidad. Y eso también se encuentra, por supuesto, dentro pues de la comunidad LGBT y creo que nos puede cegar, ¿no? Justamente a que todavía pasen más estas divisiones que a veces son necesarias, pero que en otras ocasiones disuelven también la fuerza que puede tener el movimiento, cosa que sabemos que en esta digamos, guerra esa que ha tenido, ¿no? Los grupos conservadores, pues bueno, ellos están bastante aliados, ¿no? Aunque tengan estas ciertas fragmentaciones al interior de sus propios movimientos. Entonces creo yo que un poquito va por ahí y la apuesta de este movimiento eh, creo que tiene que ver con una lucha, ¿no? Por el respeto a la dignidad humana, ¿no? Y que esto que nos ha mantenido como grupo de psicólogos, que tenemos la idea de seguir trabajando en que las prácticas psicológicas dejen de ser violatorias de los derechos humanos, pues bueno, creo que es lo que pudiera ser un eje transversal pues en todos estos movimientos. Gracias. A ti. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si las presentes quieren hacer alguna pregunta mientras levantan la mano, se deciden. Pues me gustaría yo darme la palabra para pues agradecer mucho la exposición tan interesante y para hacer algunas preguntas me gustaría escuchar, Claudia, tu manera de ver con respecto a, primero, pedirte si puedes abundar en el tema de esta cuestión que comentaste de los psicólogos que pueden, digamos, dar la espalda a ciertas posibilidades de esfuerzo emancipador
en aras de la defensa de una institución o quizás de la institucionalización de la psicología misma. Hiciste un comentario, me gustaría que abundaras al respecto. Es un tema que me parece crucial para nuestro posgrado, para que las y los alumnos puedan reflexionar sobre ello. A mí me parece fundamental en mi práctica y en muchos de los proyectos que tengo por emprender en cuanto al asunto de la ética, en el ejercicio de la psicología y en particular para nosotros de la psicología social. Entonces me gustaría que abundaras al respecto. Y una cosa que me pareció muy interesante, cuando planteas que hay un contradiscurso a cada discurso, pienso, pues eso es obvio en una psicología política, ¿no? Siempre el debate forma parte de esto que nosotros decimos que es lo político, esta dimensión relacional en donde unos grupos y otros participan y sienten el derecho y el deber de participar, y pues eso implica disputa, negociación, conflicto. Tema muy importante para la psicología social, pero pienso en que esa mayoría silenciosa que no tenía que defender nada porque pues forma parte de la norma mayoritaria, el vivir como se vive, ¿no? Tiene que dar un paso adelante cuando ve que hay un avance democrático, hay un avance en la defensa y en el espacio político de ciertos grupos que eran muy minoritarios. Pues van avanzando y esa mayoría silenciosa tiene que dar un paso adelante y ya deja de ser silenciosa. Y entonces mi pregunta, mi inquietud, no sé, a partir de lo que tú vives allá en Mexicali, me gustaría escucharte, si esa mayoría silenciosa se expresa para querer, porque quiere seguir siendo mayoría silenciosa o porque empieza a darse cuenta que ya dejó de ser esa mayoría. O sea, ¿qué es lo que le detona para dar el paso adelante? Pienso que quizás identifican, se les prenden los focos rojos de ya no somos esa mayoría. No sé, quisiera un comentario al respecto, por favor. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Esto que nos compartías, ¿no? Al inicio de también estas preguntas, reflexiones, ¿no? Sobre poder hablar un poquito más sobre estos psicólogos, ¿no? Que dan la espalda, ¿no? A esta lucha. Pues yo creo que ahí hay muchas cosas que sucedieron. Y una de ellas es que este grupo, aproximadamente me parece como que se manifestaron públicamente, fueron como 5 psicólogos, y lo que era interesante es que utilizaban sus credenciales, ¿no? de psicólogos para emitir un agradecimiento a los diputados de acá del Congreso que habían votado en contra de que se modificara un artículo de la Constitución de acá para que las personas pudieran acceder al matrimonio igualitario. E hicieron también unos videos, ¿no? En donde se supone que usaban el discurso científico para argumentar que no debía, ¿no? No se debería de aprobar estas reformas de ley para el matrimonio igualitario. Pero era interesante ver que este discurso utilizado era como de los 50 más o menos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Después de eso, aludir, ¿no? a su posición, ¿no? Dentro de la ciencia, como ellos lo manifestaban, comentando, ¿no? Que la familia pues se iba a terminar en la sociedad por este matrimonio de las personas del mismo sexo. Entonces sí, pues sí, ¿no? Es así como, no sé, de pronto parecía un poco como un chiste muy mal contado, pero pues sí, fue algo que sabíamos, ¿no? Que estaba, pero ya leerlo, ¿no? En un documento oficial
verlo, ¿no? Con sus rostros, escucharlo, ¿no? En estos videos. Sí fue en realidad impactante, y creo yo que estos mecanismos que utilizan justamente en estos contradiscursos que son esperados, siempre son, pareciera como una copia, ¿no? Como si se copiara la estrategia, pero ahora solamente se le va a cambiar el sentido. Por ejemplo, si nosotros hicimos videos, también hay que hacer un video. Si nosotros hicimos un oficio, hay que hacerlo exactamente igual. Y entonces, creo que es esta parte, ¿no? De estos psicólogos, hay dentro de esta norma, ¿no? También que vivimos acá en la ciudad, de estas prácticas, ¿no? En las que se nos también enseñó como parte de la licenciatura, ¿no? Sobre todo en el tiempo en el que yo la cursé, más o menos en el periodo del 2003, 2008, más o menos. Era siempre buscando este sentido de la objetividad, la neutralidad, ¿no? Como ustedes lo saben, ¿no? Que está también esta historia, ¿no? De esta parte de los inicios de la psicología, una psicología que tenía que medir, ¿no? Que tenía que medir, que tenía que predecir, hay que evaluar la conducta de las personas, y desde ahí tenemos que ser objetivos y neutrales. Entonces, esta misma idea, ¿no? De no puedo participar y no puedo dar una opinión porque soy una persona neutral, ¿no? Pero yo creo que está también esta discusión que ante este contexto de desigualdad, este contexto, ¿no? En donde existen estas violencias de las que somos testigos diariamente en nuestro contexto, pues bueno, el ser neutrales también implica que estamos tomando una posición al respecto, ¿no? Y bueno, eso es un poco, ¿no? Como para comentar y atender a tu comentario, ¿no? Sobre hablar un poquito más de ello, pues el contexto es un poco como en ese sentido, y la crítica pues fue el uso de la credencial para partir de un discurso científico y abogar por un discurso conservador. Entonces, creo que ahí es donde estuvo todo este tema de tensión que vivimos el año pasado. Y no lo sé, yo pienso que en esta cuestión, ¿no? De que hay esta mayoría silenciosa, no podría pensar, ¿no? Solo como en alguna respuesta dicotómica. Creo que hay muchos matices, porque, por ejemplo, nosotros como parte de esta asociación en esta postura que tenemos, ¿no? Siempre dejamos abierta esa invitación, ¿no? Como para quien quiera sumarse desde sus propios espacios, ¿no? E incluso desde la propia reflexión hacia lo que están haciendo. Eso ya para nosotros es mucho y está muy bien. Yo creo que, híjole, no lo sé, no creo que esta mayoría deba de tener una postura política abierta, porque también creo que en nuestro contexto hay muchas cosas que también han salido, ¿no? Como a, a poder verse, ¿no? Después de todo o sea, así, tal cual este movimiento que hemos hecho, y es las pocas posibilidades de formación que tenemos acá como psicólogos. O sea, yo creo que esa también es una cuestión que no solo podemos como adjudicar a los sujetos, que por supuesto también sabemos que el conocimiento, y más ahora con todas las herramientas que muchas personas tenemos, pero que no todas las personas tienen acceso, pues nos facilita o nos posibilita adquirir conocimiento de forma autodidacta. Pero acá en Mexicali, hasta muy recientemente, tenemos una maestría, por ejemplo, en psicología, ¿no? Como parte de la Universidad Autónoma de Baja California, un proyecto que la doctora Mónica Ayala, ¿no? Empujó y trabajó muchísimo para que se lograra, y es un proyecto nuevo. Entonces, antes de eso, no había esa posibilidad ni siquiera, ¿no? De esa formación. No tenemos un doctorado, por ejemplo, para psicólogos como tal aquí en Mexicali. La gente tiene que irse. Y eso entonces todavía nos empuja a pensar en las dificultades que hay para muchas personas, ¿no? Poder hacer eso, ¿no? Que sabemos que muchos posgrados aún en pandemia son presenciales, y bueno, sabemos
de muchas cosas que hay personas que no van a tener acceso, y aunado a ello, pues se encuentra también el negocio de este tipo de formación privada, desde donde se forma terapeutas, ¿no? Como estos terapeutas, ¿no? Que mantienen discursos, pues, que violan los derechos de las personas. Entonces, hay un contexto complicado también para las y los colegas, que tiene muchos matices y que, pues bueno, yo creo que esta mayoría que es silenciosa siempre va a tener de nuestra parte esa invitación, ¿no? Siempre está ahí la posibilidad de pensarse, repensarse, y sabemos que qué maravilla, ¿no? Si se suman a esta lucha, como lo han hecho en otras ocasiones, eso está genial, pero también sabemos que quienes estamos en esta lucha hemos perdido muchas cosas. También sabemos que la responsabilidad que lleva el justamente mantener una postura política pública abierta, ideológica, de lo que consideramos puede ser controversial en estos temas, sabemos que también nos pone en riesgo, por ejemplo, ¿no? En un evento que tuvimos acá en la Autónoma de Baja California este año sobre niñez trans, en donde participamos 4 personas, 2 personas trans y 2 personas cisgénero, el coordinador de la Facultad de Psicología de acá de la Autónoma, mi compañero David Solorio, y unos muy queridos artistas, ¿no? Lía, la novia Sirena, es una chica trans, y Canuto Roldán es un chique trans también, en donde por el Día de la Niñez se iba a hacer un evento de visibilidad, se hizo, perdón, un evento de visibilidad trans en la niñez, y ellos nos apoyaron a compartir cuentos. Entonces, ese evento tuvo manifestaciones públicas, ¿no? De los grupos de derecha, en donde pedían al rector de la universidad que se cancelara ese evento académico y que se cancelara, y entonces lo hicieron a través de amenazas, ¿no? Buscando, por ejemplo, nuestros números de teléfono de quienes participábamos en el evento, ¿no? En fin, con una serie de cosas, ¿no? La prensa también estuvo buscándonos, ¿no? Para tener la información y sacar las notas, y bueno, es toda una serie de cosas. Entonces también sabemos que estar en esta posición implica muchos riesgos, y también implica, pues obviamente, quienes aceptamos y tenemos este compromiso social, que sabemos que nuestra vida también se empieza a volver colectiva, todas las decisiones que tenemos. Y siguiendo, por ejemplo, esta premisa feminista, pues también nuestra vida privada es política. Entonces, hay muchas cuestiones ahí que tienen que ver con estas decisiones, y estas decisiones pues yo creo que solo las pueden tomar, ¿no? Cada una, eh, uno une, ¿no? De quienes estamos ejerciendo esta profesión. Lo que sí creo es que justamente como lo comentabas, también hay que tener presente que estas son cuestiones de ética, ¿no? Que una cosa es quienes decidimos ir a la calle, exponernos, porque también eso hacemos, hay que decirlo, y también que nos arriesgamos también a ciertas formas de violencia, ¿no? Por parte de estos grupos conservadores. También creo que es muy válido quien decide no hacerlo, pero que en cualquier espacio en donde se encuentre puede mantener una práctica psicológica ética, que quizá no necesariamente tenga que llevar a la lucha de la calle, ¿no? Pero que pueda hacer desde sus espacios, con sus posibilidades. Creo que eso también es abonar a este proyecto que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé, alguien que quiera participar, tomar la palabra. Llegó la doctora Luna hace un rato, qué bueno que nos acompaña. No sé quién quiera tomar la palabra. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, ya es tarde, sí. Ya son las 5:11. Ya estamos en el último día. También allá en Mexicali, ¿verdad? Estamos en el último día. Ya están esperándonos para ir a cargar los peregrinos. Bueno, si no hay ningún otro comentario,
Estaremos entonces cerrando esta conferencia. Pues muchísimas gracias a la doctora Claudia Gastelo, muchísimas gracias. Allá en Mexicali nos comentaba al principio que está haciendo bastante frío, así es que enviamos un caluroso aplauso por esta conferencia. Muchísimas gracias. Y estaremos en contacto, doctora. Me parece muy importante el punto de vista del psicólogo que está en el espacio de labor cotidiana, este comentario que hacía la doctora Elizabeth, de la distancia de la academia. A mí me parece que es mucho más chiquita la distancia de lo que parece. A veces pensamos que estamos lejos, pero siempre tenemos ese referente porque formamos parte también de la sociedad, participamos en diferentes grupos, pero tener la mirada de quien está directamente en esa batalla, en ese trabajo cotidiano, es muy importante. Entonces seguramente estaremos planeando cosas en el 2022. Así es que les deseamos a todas y a todos y a todes una Navidad agradable. Reviéntense, por favor, con juicio, pero bien reventados todos y todas y todes. Y que tengan un maravilloso 2022, que tengamos un año feliz. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Felices fiestas para ustedes también. Que tengan unas buenas vacaciones. Muchas gracias. Muy bien, pues que estén muy bien todos. Nos vemos. Hasta aquí llegamos.